de nuestro Dios. Hace tantos años que yo acepté ser adventista. Nací en la Iglesia Católica, como muchos de ustedes, pero Dios me trajo a este país solamente a conocer la iglesia. Y desde entonces, hermanos, vivimos unidos con una gran esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso, cuando surgió el gran movimiento milerista, cuando dio como resultado la organización de este grupo de una iglesia reformada de entre todas las creencias, y cuando se buscó un nombre, bueno, en la Biblia la iglesia no tiene nombre, no hay. Cristo nos dijo, mi iglesia se va a llamar así. No, no tiene nombre. Pero había que registrarse. Comenzaron a tener propiedades y es necesario, ante la ley, estar registrado. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Hermanos, el voto unánime de la comisión que presentó al Congreso fue, nos vamos a llamar Adventistas del Séptimo Día, que destaca nuestras dos principales creencias. Estamos aquí porque es sábado, porque desde la creación Dios apartó este día para alabarlo. Y la otra gran doctrina es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido la esperanza bendita de todos los tiempos. En la primera carta que San Pablo escribió a los tesalonicenses están esas hermosísimas palabras del capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y los hermanos de Tesalónica entendieron, bueno, casi todos los cristianos hemos vivido con la esperanza de que Cristo va a venir. Y ojalá que venga en mi tiempo. Los tesalonicenses esperaban eso. Pero Dios reveló a sus profetas todo el destino, toda la trayectoria que sus hijos tenemos que recorrer. Y para que no entendieran que la venida en los días de Pablo eran realmente inminentes, les tuvo que escribir una segunda carta a los tesalonicenses. Porque tal vez algunos dijeron, bueno, si va a venir ya, ¿para qué nos mortificamos? ¿Para qué nos preocupamos? Sí, hay que preocuparse, hay que cumplir nuestras responsabilidades. Y por eso les escribió la segunda carta. Y en el capítulo 2, él dice lo que ya se leyó, pero el versículo primero agrega, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, si hay una doctrina que debemos de conocer a fondo, es esta: saber cuándo, cómo será su venida. Que nadie nos engañe, que nadie venga con discursos elocuentes y nos engañe. No hace muchos años, por aquí pasó un pastor cubano, moreno él, fogoso,
Y comenzó a predicar y algunos se alborotaron. Sí, algunos se alborotaron. Y decía que al finalizar el siglo pasado, en el año 2000, era el fin. Y que se iban a terminar las computadoras y hizo un alboroto. Y hay gente que lo sigue. Bueno, yo estaba, entonces era pastor de la iglesia de Carson. Y alguien me dijo, hay un pastor que vino que sabe de mucho, de fechas y de profecía. Y yo iba para Albuquerque a tener una campaña evangelística. Y dije, hermano, pues consígalo, invítemelo para que el próximo sábado que no voy a estar, él venga y predique. Y vino y predicó. Bueno, el domingo llamé por teléfono a mi esposa preguntándole, ¿cómo estuvo el sermón? ¿Y saben lo que me contestó mi esposa? Ni me preguntes. Ah, caray. Pues que ese hombre vino, impuso a la iglesia por los suelos. La sociedad es una basura. Y ella no vino. Es cierto. Nosotros no somos una iglesia perfecta. No somos una iglesia limpia. Somos pecadores. Pero hermanos, el tesoro más grande que el Señor tiene en la tierra es la iglesia adventista. No hay un pueblo sobre la tierra, hermanos, que tenga el conocimiento que Dios le ha dado a su iglesia remanente y que es nuestro deber compartir con los demás. Yo, afortunadamente, me dieron un video de lo que predicó ese caballero y cuando fui a la conferencia dije, señores, no permitan que este caballero use los púlpitos de nuestra iglesia. Y saben, no voy a terminar con la historia de él, porque se llevó un grupo por allá a Honduras. ¡Qué buen nada, hermano! Nadie os engañe en ninguna manera. Bueno, hermano, pero Pablo dice que la venida de Cristo antes tendría que venir una apostasía en la iglesia. Y se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Saben, hermanos? Bueno, aparentemente este es el anticristo. Hay creencias, hay ideas de que va a aparecer el anticristo. A ver, en el mes de junio del año 96 fui invitado para ir a Colombia a tener conferencias por allá. Y el día 6 de junio, y era el año 1966, y había un alboroto de que ese día era el día en que iba a nacer el anticristo. Y me llevaron los hermanos a Radio Caracol. Es una de las radios más potentes de América Latina, que hasta acá se escucha Radio Caracol, hermano. Y para tener una entrevista, había un importante comentarista católico romano y la periodista, y me llevaron a mí para que ambos habláramos. Y la periodista me dice, queremos que nos explique quién es el anticristo y que nos explique lo del 666. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, no hay que abrir la boca de manera tonta. Hay que tener inteligencia y sabiduría. Lo primero que le dije a la periodista, ¿y cuánto tiempo tenemos para que yo le explique quién es el anticristo? 15 minutos. Ni en 4 horas, ni en 5 horas que me diera, lo podría hacer para que el pueblo lo entienda. Claro, hay textos que San Juan escribió que todo aquel que niega la doctrina de Cristo es un anticristo, y por ahí me fui yo. Y dije, ese es el anticristo. No, pero de ahí me llevaron a otra emisora. Y ahí a explicar, y allí era que el público opinaba. Y recuerdo que algunas cosas en cuanto al anticristo, ¿verdad? Y hermanos, alguien llamó a una dama que Nostradamus predijo y que esto y que el otro.
Y yo le contesté, ¿y quién fue Nostradamus? ¿Acaso usted está segura de que Nostradamus era un profeta verdadero de Dios? No, hermano, qué bueno que nos entrevisten, que a mí me llevaron porque allá había reformistas que luego la riegan y comienzan a hablar. Hermanos, estos temas son delicados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener tacto y sabiduría. En pocas palabras, yo les voy a explicar cómo se presentó la apostasía. Ustedes saben, hermanos, que después de que Cristo murió, el cristianismo se extendió. Los judíos persiguieron a los discípulos de Cristo y donde iban predicando el evangelio. Primero se fueron a Samaria y toda Samaria se convirtió y así. Y luego Dios llamó a un campeón. ¿Cómo se llama ese campeón? Saulo de Tarso. Y él predicó en todo el imperio romano. En todo el imperio romano. Y en una de sus epístolas a los Colosenses dice que se predicó el evangelio a toda criatura. Tremendo fue el avance. Se esperaba, pero todos ellos, por ejemplo, él decía, esperando la esperanza bienaventurada. Hermanos, esperaban que Cristo volviera. Pero como el cristianismo se hizo tan popular, inclusive el propio Pablo pensaba ir a Roma, pero no pensaba cómo iba a ir. A veces los caminos de Dios son difíciles. Es como la semana de oración excelente que hemos tenido, que hoy termina con el sermón. Hermano, ¿cómo preparó Dios a José para ser el emperador de Egipto? ¿Cómo lo preparó? No como él pensaba. Hermanos, tuvo que llevar una trayectoria de sufrimiento, pero así lo preparó Dios. Y hermanos, es tremendo cómo Dios obra. La iglesia fue perseguida, pero Pablo, que pensaba ir a Roma, fue a Roma. ¿Pero cómo? Con cadenas, no de esclavos, con cadenas. Pero tuvo la oportunidad de hablar ante el pretorio y ante el propio César Nerón. Y en su carta a los colosenses, hermano, cuando él da los saludos, dice: saludados los santos en Cristo Jesús, mayormente a la familia del César. Familiares del propio emperador de Roma se convirtieron al cristianismo. Así fue. Hermano, el diablo es malo, es astuto. Y se dio cuenta que aunque él hacía persecución contra la iglesia ¿qué? Y dejen que nos persigan, van a ver cómo vamos a despertar. Hermanos, la iglesia se multiplicó. Y yo pienso, no está escrito en la Biblia, que un día en el pandemonium, como lo llama el escritor del Paraíso Perdido, John Milton, en el pandemonium, el Satanás se reunió con sus ángeles y les dijo: señores, ¿qué hacemos? La iglesia se multiplica, ¿qué hacemos? Y alguien quizá dijo: tengo una idea, ¿por qué no mejor en lugar de perseguir, ya no los perseguimos? Mejor predicamos a Cristo, pero vamos a cambiarles todo lo que creen. Vamos a decirles que somos cristianos y poco nos los vamos a llevar por nuestro camino. Yo me imagino que hubo aplausos de los demonios. Y hermanos, eso fue lo que pasó. En forma lenta, pero firme, hermanos, hubo un cambio. ¿Qué impedía, hermanos, en los tiempos de Pablo que el evangelio fuera grande? Bueno, entonces, ¿saben que cuando leemos las profecías de Daniel y se revela el desfile de los imperios, 4 imperios que tendrían que intervenir con el pueblo de Dios, comenzando con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero no lo mencionan a Roma? Lean bien Daniel. Se menciona Babilonia, se menciona por nombre Medo-Persia y Grecia, pero Roma no. Dice una bestia indescriptible. ¿Por qué no se menciona Roma? Porque Dios también usa el tacto. Si se hubiera mencionado, quizás los romanos hubieran destruido todos los documentos que hoy para nosotros son la Biblia. Solamente da todas las características. Y esas características son sencillas, hermano. ¿Cuándo comienza la apostasía? Bueno, en el primer siglo la iglesia creía lo que creemos los adventistas del séptimo día. Comían lo que comemos nosotros todavía. Pero hermanos, a partir de ahí
Satanás va a planear cómo le voy a hacer. Miren, hermanos, acababa de ocurrir una batalla y los predicadores cristianos saben dónde vivían. En los suburbios, allá en las afueras, porque el cristianismo era perseguido. Inclusive cuando Nerón mandó incendiar Roma, ¿le echó la culpa a quién? A los cristianos. Y hermanos, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue el nombre, solamente recuerdo uno de sus discípulos, ¿verdad? Llegó el nombre es lo de menos. Llegó un guerrero, cuello grueso, güero así tipo alemán, con la espada todavía en la mano, chorreando sangre, viene de una batalla y viene a buscar al pastor cristiano. Y llega donde le dijeron dónde está. Y cuando el pastor cristiano lo ve, dice: pues ya me llegó, ya me llegó. Le dijo: no temas, no temas, vengo a buscarte porque quiero que tú me ayudes y vamos a hacer de religión cristiana la religión del imperio. Ese guerrero se llamaba Constantino, que para ese entonces era el emperador de Roma. Y dijo: vamos a hacer del cristianismo la religión del imperio. Hermanos, cuando el gobierno toma las riendas de la iglesia, ahí está el camino de la apostasía. Cristo fue claro cuando dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, Roma era el imperio más grande que hubo, más de 600 años gobernó, pero se levantaron ciertos reinos oponentes en contra de Roma. Genserico, Alarico, Atila, rey de los hunos, y atacaron a Roma estos reinos. Hubo guerras. En el año 493, Odoacro, rey de los érulos, fue expulsado de Italia. Y ahí hay un cambio. Pero antes de eso, hermano, en el año 313, se da un edicto en la ciudad de Milán. Ya está Constantino. Recuerden, Constantino, en 313 se dicta un decreto en la ciudad de Milán que el cristianismo no es más una religión proscrita. El cristianismo se va a convertir ahora en la religión del imperio. Y todo el mundo tiene que ser cristiano. Y hermanos, es como ahora. Hermano, si tú quieres ir a sacar una licencia para manejar, te piden el seguro social. Y todo el que quería hacer algo, tienes que tener tu acta de bautismo. Y se hizo del bautismo, hermanos, se bautizaban multitudes, pero no se bautizaban por conversión. Se bautizaban porque tenían que tener su acta bautismal para poder arreglar sus asuntos con el gobierno. Y así, hermanos, entra. Pero como yo les dije, estas guerras, cuando vio Constantino que pues hay peligro Roma, se le ocurre en el año 330 a Constantino: vamos a transferir la capital del imperio a la ciudad de Constantinopla. Es Constantinopla, hoy se llama Istambul. Hace algunos años tuve el privilegio de conocer Istambul. Allá, hermano, se va. Ahora, Roma era la capital del imperio. ¿Quién se va a quedar aquí? ¿Quién goberna? Ya había, hermanos, un movimiento. Recuérdense, hermanos, que detrás de todo esto, ¿quién está? Satanás. Ya hay un movimiento de que, como no está el emperador en la capital del imperio, que era Roma, ya se trasladó a Constantinopla. Ahora, ¿quién va a tener el control? Hermanos, Belisario, más bien Justiniano, Belisario era el general de Justiniano. En el año 538, Justiniano hace un decreto de que el obispo de Roma sea el jefe de la cristiandad. No crean que fue fácil.
Fue mucho tiempo, porque había muchos centros religiosos. Antioquía, Constantinopla, quise decir Alejandría, Roma y otros centros cristianos. Pero no fue fácil que todos dijeran, sí, el obispo de Roma va a ser el jefe. Bueno, la iglesia de Roma llegó a ser una iglesia muy grande. Yo por ahí leí un documento muy antiguo donde decía que había 100 diáconos en la iglesia en Roma. ¿Se imaginan de qué capacidad tiene una iglesia que tenga 100 diáconos? Fue muy popular el cristianismo. Pero Constantino, hermano, cuando implantó la religión por la fuerza, muchísima gente entró, pero no entró estudiando las doctrinas. Entraron porque el gobierno lo terminó. Y fue de esa manera, hermanos, como las creencias paganas se introdujeron al cristianismo. El día sábado fue sustituido por un día que era consagrado al culto del sol, porque los romanos tenían muchos dioses y el culto del mitraísmo adoraba al sol. Los babilonios adoraban al sol y el primer día de la semana era dedicado al sol. Recuerden que los paganos adoraban a las estrellas. Todavía los astrólogos se acuerdan de Walter Mercado. Ay, que Júpiter y que las estrellas y que cuento. Puras mentiras. Pero hermanos, los adoradores paganos, una de las deidades, lo pueden en la Biblia, más adorada fue el sol, el culto al sol. ¿Y quiénes le pusieron los días a la semana? No, estás equivocado. Fueron los babilonios. Fue Babilonia, porque ellos adoraban a esos dioses. Y a los días de la semana los identificaron con el primer día de la semana era consagrado al sol. El lunes a la otra diosa, la luna. Y luego Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, el sábado. ¿Cómo se llama sábado en inglés? ¿Cómo? El día de Saturno. Pero en español, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. Porque en el calendario nuestro español, hermano, el séptimo día no se llama día de Saturno, Sabbath Day, se llama sábado, es el día del Señor. Hermanos, ojalá hubiese tiempo para ver cómo las doctrinas paganas se mezclaron con la religión. Y el obispo de Roma llegó a ser muy importante. Si había una iglesia que tenía 100 diáconos, quiere decir que el pastor principal de esa iglesia, ha de haber habido varios pastores. Bueno, Silvestre era el que era discípulo del otro pastor que entrevistó a Constantino. Y Silvestre, por ejemplo, a ese pastor le dijo Constantino, salte de ahí. Y se lo llevó ¿a dónde? A una mansión. Es el momento cuando la pobreza de la iglesia se lleva a sus ministros ¿a dónde? Aquí vas a vivir. Ahora, ¿por qué? Porque tu creencia, tu doctrina es la doctrina del imperio. Silvestre, obispo de Roma, en el año 325 comenzó a llamarle al domingo día del Señor. Si todos los paganos este día lo consagran al sol, vamos a consagrarse mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a llamarle al domingo el día del Señor, aunque la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. En fin, hermanos, de esta manera se introdujo esta gran apostasía. Y no crean, hermanos, que la interpretación que la iglesia tiene está equivocada. ¿Qué interpretamos? Según las profecías de Daniel, que iba a haber 4 imperios que fueron, ya lo mencionaron, Babilonia. Babilonia surge en el año 605 antes de Cristo en las guerras neobabilónicas por Nabucodonosor. En el 538 o 39, varía ahí en cuanto a los calendarios, cae Babilonia y surge Medo-Persia. Pero en el año 331, en la batalla de Arbela se decide la batalla contra los persas y toma el imperio Grecia. Grecia, que puso el idioma, que trajo a los judíos para que
Jerusalén fuera reconstruida y se reconstruyera el templo, hermanos. Pero en el año 168, en la batalla de Pidna, surge un nuevo imperio, Roma. La Roma fundada por Rómulo y Remo, según dicen ellos, que una loba los amamantó. Vaya usted si era verdad. Pero eso dicen, la loba, ¿verdad? Hermano, surge el imperio más poderoso de la tierra. Y Satanás, hermano, controla los gobiernos, lucha por tener el control de ellos. Y ahora Satanás es el que transforma la Roma imperial, la Roma de los Césares, en la Roma eclesiástica. Y repito, la fecha es 538, en que Justiniano declara por decreto que el obispo, o sea, el pastor más importante de Roma, es el jefe de la cristiandad. Silvestre obispo, podríamos decir en la historia, pudo haber sido el primer papa, según ellos dicen, aunque ellos dicen que siempre ha habido un papa. ¿Y qué quiere decir papa? Algo sabroso que se come, ¿verdad? Hermanos, hace años, esto me lo contó mi profesor en el seminario, Pastor Toman, llegó una carta a la sede de la Iglesia Adventista. La firmaba el cardenal Spellman de Nueva York. La carta era una amenaza. Si ustedes no comprueban en 3 meses que nosotros usamos el término vicarius filii Dei aplicado al Papa, la Iglesia Católica Romana va a demandarles a ustedes por difamación. Y hermanos, se pusieron en guardia. Para entonces, en el seminario de Washington, del departamento ministerial, había un libro que se escribió hace mucho tiempo. Se llamaba El sello de Dios y la marca de la bestia. Y encargaron una comisión para que contestara el escrito por qué nosotros creemos que el cuerno pequeño de Daniel 7 es la iglesia de Roma, la iglesia eclesiástica, hermanos. Y van al seminario y ¿saben qué encontraron en la biblioteca? Solo las pastas. Página a página se fueron llevando todos los volúmenes que había. Y como no tenían ese libro, le radiaron a todos los profesores de Biblia alrededor del mundo en aquel entonces que buscaran, que investigaran. El diablo destruyó lo que teníamos nosotros, pero no destruyó lo suyo. Y en sus libros encontraron suficiente material. Y le mandaron un documento a Spellman diciendo por qué nosotros enseñamos que Roma eclesiástica cumple la profecía del cuerno pequeño. Según las profecías de Daniel, él ve una bestia que tiene ¿cuántos cuernos? 10. Y de repente comienza a salir un cuernito chiquito. Chiquito cuando sale, pero comienza a crecer. Y como crece tanto, derrumba 3 cuernos de la bestia y los tumba. Y luego esa bestia se hace grande, habla grandeza. Pues aquí lo dijo Pablo, inclusive que va a ocupar el lugar de Dios, que se hace pasar por Dios. Hermanos, ¿cómo se cumplió la profecía? Bueno, se cumple primero, el primer reino que fue destruido es el reino de los érulos, en el año 493, cuando Odoacro es derrotado y expulsa a los érulos de Roma. Y cae el primer reino. Luego vienen batallas navales en el 534, hermano. En el 532 en guerras navales entonces vienen los vándalos. De ahí viene la palabra vandalismo, que eran ataques. Como ataca y huye, ataca y vete. De ahí viene la palabra vandalismo, las guerras vandálicas en el mar. 534. En el año 538, los godos son derrotados por las fuerzas de Roma y no queda nadie que esté en contra. Por eso Justiniano declara: el obispo de Roma ahora es el jefe de la cristiandad. Al 538 le suman 1260, ¿cuánto sale? 1798.
Y eso se lo explicaron en la carta Spellman. ¿Y qué pasó en 1798? ¿Saben, hermano? Para que Roma eclesiástica se levantara, el reino más poderoso de la tierra, cuando Roma en el año 476 se derrumbó y se dividió en 10 reinos, hermano, el reino más importante de todos los reinos era el reino de los francos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Algunos gringos piensan que es la independencia de México. Y se celebra, ¿verdad? Pero ¿por qué se celebra el 5 de mayo? ¿Saben ustedes por qué se celebra? Porque ese día, hermano, el general Ignacio, ¿cómo se llamaba? Hermano, le manda un telegrama a Juárez, que estaba en el exilio en la ciudad que se llama Ciudad Juárez, porque vino la invasión de los franceses a México. Y él le manda un telegrama a Juárez y le dice: señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas franceses pelearon con valor, pero con torpeza por su dirigente. México, de los soldados franceses fueron derrotados en las colinas de ahí en Puebla, hermano. Y también el 27 de febrero, los generales, allá un general derrotó, Gregorio Méndez derrota a los franceses en Tabasco. Bueno, los franceses conquistaron México. Ahora, ¿por qué se celebra la fecha? Porque en aquellos años, hermanos, cuando la independencia de México terminó, los ingleses y los franceses dijeron: España se retira, vamos nosotros a conquistar el territorio que tenía España. Los ingleses se retiraron, pero los franceses vinieron y conquistaron México algún tiempo. Conquistaron México hasta que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de la Campana y mandaron su cadáver en un barco a París, a Francia. Hermanos, Francia apoyó a Roma para que se levantara, y Francia la derrumba, porque el 15 de febrero de 1798 el general Berthier, ordenado por Napoleón, le ordena: tomen Roma y tomen prisionero al Papa. Y el general Berthier manda al general Heller para que lo tome prisionero en la Capilla Sixtina. Cuando llegan, la puerta está cerrada, estaban en sesión, tocan, no podían abrir y derribaron la puerta con el hacha. Y hermanos, Heller toma prisionero, hasta le tumbó un diente de un piñazo a Pío VI. Y terminó el imperio. La profecía dice que la herida sería, y se está sanando rápidamente, hermano. ¿A qué vino el caballero, el argentino don Pancho? ¿A qué vino? ¿A hablar a quién? Al Congreso. ¿Y qué le pidió? A apoyar que hay que tener un día para la familia. Sí, el sábado es para la familia, pero no el domingo. Hermanos, todas las características de la interpretación están cumplidas. Se adora a este representante como si fuera Dios. Claro, cuando Paulo, ¿qué era? Quinto, Paulo VI, no sé, cuando ese que se hizo llamar Paulo fue coronado fuera, enfrente de la Basílica de San Pedro, hermano, el periódico de México, El Heraldo, hermanos, publicó en primera plana y decía en ese artículo: el Papa es Dios en la tierra. Lástima que yo he vivido como en unas 30 casas en mi ministerio como pastor, y pues periódicos, todo se tira a la basura cuando uno se cambia, pero no había todavía, no existía la tecnología de hoy para haber tomado la foto, para haberlo conservado en el archivo de la computadora, esa primera página a 8 columnas, y decía: el Papa es Dios en la tierra. Eso lo leí yo, pero no es más, hermanos. Cuando Juan Pablo II vino a México, que se violó la Constitución porque no debe haber cultos
al aire libre, aunque el presidente dijo, bueno, es que el pueblo es católico, pero no importa, violó la ley. Pero hermano, en Monterrey hay un puente que cruza lo que es el río de Santa Catarina, que se ha llevado a las cosas que hay varias veces. Hermano, en ese puente se instaló Juan Pablo II y toda la ciudad cayó de rodillas delante de ¿quién? Hermano, delante de él. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cornelio mandó llamar a Pedro? Y cuando entró Pedro, Cornelio cayó de rodillas. Y Pedro le dijo, levántate, yo soy hombre. Pedro no permitió que se le arrodillaran. Cuando Juan tuvo la visión y el ángel Gabriel, el que le anunció a María el alumbramiento, tuvo la visión, Juan se le arrodilló al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? No lo hagas, le dijo, ¿a quién? Adora a Dios. Aunque Juan, arrobado por las visiones, en el capítulo 22 repite el acto de volvérsele a arrodillar a Gabriel. Y el ángel le dijo, yo soy consiervo contigo y tus hermanos los profetas. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Hermano, pero lamentablemente en esta iglesia, hermano, se adora a los hombres. Se le besa la mano, se le arrodilla y no me digan que no, porque yo lo fui. Y hermanos, yo me arrodillé. ¿Saben a qué? A confesarle. Y decíamos, me confieso a Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Repítelo. Ave María, todas esas cosas yo las viví. Y yo me arrodillé allí. Y a las mujeres, uno enfrente de él y a las mujeres por el lado. Hermano, arrodillarse delante de un hombre, lo hice en ignorancia. Pero hermano, nuestras rodillas solo se deben doblar delante de Dios. Este es un tema, hermano, como le dije a la periodista, se necesita mucho tiempo, pero yo les invito, hermano, que lean. La Biblia dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Yo sé que vivimos en la era digital, terrible era. No hay época más terrible para nuestra juventud que esta época, hermano. Porque yo veo parientes míos, abren los ojos y lo primero que cogen, ¿qué es? El celular, y ahí están. Ahí están. Todo el día. Y se acuestan, ahí están con el celular. Pues ojalá. A veces en la iglesia estamos, sí, porque no vas ustedes saben que ahora nomás con un pique de dedos cambia. Y ahí está la Biblia. Sí, puede estar la Biblia ahí. Pero la leen. Hermanos, invito a la iglesia del monte a leer los libros, por ejemplo. Hoy un hermano, Seila me dijo, el hermano me encargó el libro God's Care, que escribió el pastor que a mí me bautizó, Mervyn Maxwell. Son dos libros, en inglés se llaman God's Care, en español son Daniel y Apocalipsis, son dos libros azules de este tamaño, como el conflicto de los siglos. Lean esos, hay un montón de libros, hermanos, que explican las profecías. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. Usted no necesita tener grados ni maestría para entender, porque cuando yo entré en la iglesia, yo no tenía títulos ni grados, pero me arrodillé para pedirle a Dios sabiduría. Y yo le dije a Dios, con una Biblia católica en la mano, ya trabajando en la finca de un hermano, de un doctor adventista, y yo le decía, Señor, Salomón te pidió sabiduría para guiar a tu pueblo. Yo te pido sabiduría para entender tu santo libro. Hermanos, antes de bautizarme, cuando leí yo las profecías, yo entendí que el cuerno pequeño era el papado. También, hermanos, antes de bautizarme, una noche, hermano, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, me la pasé haciendo cuentas y cuentas de una tremenda profecía, que es la llave maestra de la profecía. Hasta 2300 días, el santuario será purificado. ¿Entiendes esa profecía? Pues si no la estudias, ¿cómo la vas a entender? Lean el conflicto de los siglos. Lean el conflicto de los siglos. Hace años, y con esto voy a terminar, allá en Montemorelos, cuando era alumno del seminario, estaba sentado más o menos en esta banca,
Y del otro lado estaba un amigo que también fue pastor de Monrovia, el pastor, Venancio Salazar. Y los enfermeros, vayan a visitar los enfermos al hospital, ahí enfrente de la institución. Le llamaban a Carlota. Pero no vayan al cuarto número tal, porque ahí hay un hombre que sabe mucho de Biblia y los puede confundir. Y yo me asomé con Venancio y dije, ese es el que vamos a ir a visitar nosotros. Pues hermanos, éramos jóvenes y nos encantaba el debate. Hermanos, y lo fuimos a ver. Platicamos un rato con él, tuvimos un poco. En la discusión él decía, era un pastor de la Iglesia de Dios Sabática. ¿Por qué ustedes los adventistas unen las 70 semanas con los 2300 días? Yo le dije varias veces, es que ustedes han fundado una doctrina en algo que no existe, porque Daniel no está hablando del sacrificio diario. Él solamente dice el continuo, la palabra sacrificio fue agregada, no está en el texto arameo original. Lo agregaron, porque así es, hermano, cada Biblia es una interpretación. Los que traducen ponen sus interpretaciones. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que por lo menos, hebreo apenas se puede conocer las letras, no mucho, pero doy gracias a Dios que nos enseñan griego. Cuando yo me gradué, hermano, yo podía estar predicándoles aquí y teniendo el Nuevo Testamento en griego y traduciéndoles del griego. Pero ¿cuántos años hace de eso? Usted no practica un idioma, se le olvida. Hay que practicarlo. Pero gracias a Dios que nos enseñaron a ir a los textos, ¿qué? No a esto, ir a los textos. No puedo decir originales, copias de los originales. Y eso nos ayuda, mis queridos hermanos. Por eso les invito a leer, hermanos. Lean. No dejen que los gobiernen los controles que tienen ahí en ese aparato. Yo sé que las computadoras y el internet, hay cosas buenas, pero también el diablo mete la cuchara. Conozcan bien su doctrina para que nadie os engañe, como dijo Cristo. Hermanos, la bendita esperanza del regreso de Cristo es nuestra gran esperanza. Que nadie nos engañe. Leamos bien nuestra Biblia. Estudiemos. Por ejemplo, hay un libro muy bueno. Las creencias adventistas. Ahora son 28, porque se agregó una. Y compren ese libro. Cada doctrina viene con un sinfín, un poquito ahí, renglón tras renglón, línea sobre línea, conforme a Dios lo dio. Y hermanos, el conocimiento de las profecías nos dan una seguridad inmensa, una identidad como adventistas del séptimo día. Hermanos, quiere el Dios del cielo que nadie les aparte de este camino. Que Dios les bendiga. En otra ocasión seguiremos informando.